Saludos a todos. Vamos a hacer una pequeña respuesta a otra respuesta que hizo el terraplanista argentino. Primero, nos dice que las vistas de objetos lejanos no son espejismos, sino que son efectos de Looming-Towering. Y dice que este tipo de refracción, la cual ciertamente no es un espejismo, no puede elevar los objetos más arriba de su posición real. Pues parece ser, que ni siquiera leyó completo el artículo de Wikipedia que estaba mirando. Pues ahí dice claramente esto, y cito textualmente. Looming es el fenómeno de refracción más notorio y más observado. Es una refracción anormalmente grande del objeto, que aumenta la elevación aparente de los objetos distantes, y, a veces, permite que un observador vea objetos que se encuentran debajo del horizonte en condiciones normales. ¿Qué pasó ahí, terraplanista argentino? Me parece que no te conviene para nada usar el looming como argumento, pues el looming es otro tipo de refracción que causa justamente lo mismo que venimos diciendo hace rato, que la posición aparente del objeto sea más elevada, y permita verlos aunque debieran estar tras la curvatura. Por lo tanto, si el presentador de televisión de Michigan dijo que lo que vimos de Chicago es un looming, está diciéndonos que la ciudad de Chicago se puede ver gracias a este fenómeno de refracción que eleva los objetos por encima de la curvatura. Eso es simplemente lo que está diciendo. Que el looming es un efecto de refracción que eleva los objetos sin ser un espejismo. Luego, el terraplano argentino pretende negar el experimento del gas butano. De hecho, esto es algo que ya refuté en mi video anterior, pero parece ser que no entra en esos cerebritos planos. El tipo pone esta imagen y la critica, diciendo que la torre y el tanque están sobre una superficie plana, y que la cámara está puesta abajo mirando hacia arriba. Pero vamos a ver, ¿no te das cuenta que así es como funciona en una tierra esférica? Tengo que ponerte la curvatura de la tierra en tu imagen otra vez para que lo entiendas. El ángulo de visión desde la torre al horizonte es plano, por supuesto. En una tierra esférica la visión desde la torre hasta el horizonte también es un plano que se corta cuando se topa con la curvatura del horizonte, la cual está representada con el tanque. La cámara representa al observador, el cual se encuentra del otro lado de la curvatura. Desde esa perspectiva, pareciera que el observador está mirando hacia arriba. Pero el tema aquí, es que el arriba y el abajo no existen. Son relativos al observador. Para el observador rosado, las torres se encuentran debajo de él, y para las torres, es el observador el que está debajo de él. Por lo tanto, para el observador rosado, son las torres las que miran hacia arriba, y para las torres, es el observador el que está mirando hacia arriba. Pero cuando tú entiendes que arriba y abajo es algo relativo, te das cuenta que hablar de arriba y abajo es una estupidez. El horizonte no es absoluto, sino que depende del lugar donde está el observador. ¿Te atreves a decir que el problema es la ubicación de la cámara y que el horizonte lo marca el laboratorio? Falso. El horizonte es lo que ve el observador cuando mira hacia el infinito. En otras palabras, el horizonte es lo que observa la cámara que registra el fenómeno. El marco de referencia es la cámara, no la habitación. Quien interpreta de manera amañada el experimento sos vos. Justamente el experimento demuestra que los objetos que están por debajo del horizonte, que es relativo al observador, sí se pueden observar cuando el aire, gas, cerca a la superficie, es más denso, por estar a menor temperatura, y, por tanto, tiene un índice de refracción mayor haciendo curvar la luz. Tu mal entendimiento de los conceptos científicos es evidente. Si no es así, entonces lo evidente es tu intención de amañar los hechos para defender tu engaño. En definitiva, da absolutamente igual cuál sea la posición. Esté puesta la torre arriba y el observador abajo, o la torre abajo y el observador arriba, da lo mismo. En una esfera arriba y abajo es cualquier parte hacia el centro del planeta, no hacia los lados. Por consiguiente, el experimento demuestra sin lugar a dudas que la refracción puede elevar objetos ocultos tras el horizonte. El terraplanista argentino tiene la cara dura de decir que la parte roja no está oculta tras el horizonte. ¿Qué horizonte? El que te da la gana a vos. El horizonte es lo que ve la cámara. Si la cámara no puede ver directamente la parte roja, ese es su horizonte. Y lo que se demuestra, es que la luz puede curvarse sobrepasando ese impedimento físico que tapa la visión de la cámara.
Lo cual, es lo mismo que sucede con la curvatura del planeta. El horizonte es algo totalmente relativo y subjetivo al observador, no existe un horizonte real. Horizonte es cualquier cosa que tape tu visión. Si tienes una montaña delante tuyo, tu horizonte es la cima de esa montaña. Si tienes una casa delante tuyo, tu horizonte es el techo de esa casa. Luego, el terraplanista argentino sale a decir que el experimento no es válido, porque se usa gas butano, el cual tiene un índice de refracción muy elevado. Pero vamos a ver. Se usa gas butano, porque es la única forma de simular condiciones de refracción a pequeña escala dentro de un laboratorio. Es lo mismo que hacen en este otro experimento, donde utilizan agua dulce y agua salada para hacer simulaciones. El agua tiene un índice de refracción mucho más elevado que el aire. Se utiliza algo así, porque con puro aire es imposible simular estas condiciones en pequeñas escalas. Con el aire atmosférico estas condiciones solo suceden a escala planetaria. Por eso, para una simulación a pequeña escala, se usa un material con un índice de refracción mucho más elevado de lo normal. Desacreditar esto usando ese argumento, no pasa de ser una falacia. El terraplanista argentino, también hace una declaración muy curiosa. Él dice que la refracción, curva la luz hacia abajo. Sí, eso es cierto, no me estás contando nada nuevo. El único problema, es que en tu cerebro no sos capaz de ver lo que sucede con una luz curvándose hacia abajo en la Tierra esférica. En una Tierra plana, evidentemente que la luz curvándose hacia abajo va a chocar con el piso y ahí muere. Pero en una Tierra esférica, si la luz se curva hacia abajo, va a seguir la curvatura del planeta. Esto es igual que los satélites. Los satélites están cayendo hacia abajo, pero caen con una velocidad tal, que el ángulo de caída es igual a la caída de la curvatura, por lo tanto nunca llegan a tocar el suelo, pues el suelo se hunde debajo de ellos a la misma medida en que caen. Pues esto es lo mismo que le pasa a la luz refractada hacia abajo, y es lo que le permite superar la curvatura y llegar al observador. El ángulo con el cual la luz se curvará siguiendo la curvatura y llegando más lejos, depende del índice de refracción del momento. Con un mayor índice de refracción, la luz se curvará más y llegará más lejos, y con un menor índice de refracción, la luz se curvará menos y la distancia superficial a la que será visible será menor. Pero, pasemos a dar una buena explicación de la refracción con luz doblándose hacia abajo, usando el ejemplo del experimento de la pecera de agua dulce y agua salada. La refracción sucede debido principalmente a que la densidad atmosférica decrece con la altura. Cuando la luz atraviesa un medio denso como es la atmósfera, su velocidad se ve reducida, y su trayectoria sufre una desviación hacia abajo. Un experimento donde podemos comprobar esto, es en poner agua salada en una pecera de agua dulce. Dicha agua dulce representa la atmósfera. Cuando se vierte agua salada en el fondo de la pecera, esto representa la atmósfera superficial, más densa que la atmósfera superior. Esto quiere decir que el agua salada del fondo tiene un índice de refracción más elevado que el agua dulce superior, tal como sucede con la baja atmósfera y la alta atmósfera. El resultado, como vemos, es que el rayo láser que atraviesa el agua densa con alto índice de refracción, curva su trayectoria hacia abajo formando una curva. Esto es lo mismo que sucede en la atmósfera terrestre, de forma permanente. Dado que las condiciones de densidad atmosféricas, aunque pueden variar por cambios de temperaturas, por norma general, la atmósfera superficial es mucho más densa que la alta atmósfera, lo mismo que se simula con el agua dulce superior y el agua salada inferior. Esto quiere decir que la luz siempre está refractándose hacia abajo de una forma más o menos constante. Esto es lo que llamamos refracción estándar. Es estándar, porque está siempre presente y nunca deja de existir. Esta trayectoria curvada de la luz, aplicada en distancias de decenas o centenas de kilómetros, nos da este resultado, en el cual el objeto real se ha ocultado bajo el horizonte, pero el objeto refractado, que se ubica mucho más arriba que el objeto real, es visible a mucha más distancia de lo que se esperaría ver geométricamente debido a que su luz se curva siguiendo la curvatura terrestre, y esto es lo que llamamos refracción estándar. Por último, voy a aclarar una cosa que dijo el terraplano argentino.
Él dijo, que los calculadores de curvatura con refracción estándar, lo que hacen, es agrandar el radio terrestre, con lo cual asumen que el planeta es más grande de lo que realmente es. Esto es cierto. Pero ¿por qué se hace esto? Eso es lo que no le interesa saber al terraplano. Como ya dijimos, la refracción curva la trayectoria de la luz, como vimos con el láser. Lo que los calculadores de curvatura hacen, es, en base al índice de refracción, calcular el porcentaje de cuánto es que la luz se curvó en su trayectoria, y luego, aplican una corrección, enderezando ese rayo de luz hasta dejarlo recto. Y al hacer eso elevan la posición del observador y del objeto observado. Al hacer eso, aumentan el radio terrestre. Lo que hacen es básicamente convertir la curvatura de los rayos de luz por la refracción, en una medición geométrica. Para lo cual, calculan la curva del rayo de luz, y lo ponen recto nuevamente. De ese modo, elevan la posición del observador y del objeto observado, resultando en un aumento del radio terrestre. De ese modo, pueden calcular qué cantidad de metros son visibles al considerar la curvatura de la luz, en base al índice de refracción. No hay nada de truco en esto. Y bien. Nuevamente el video del terraplanista argentino queda totalmente refutado.